Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de las Crónicas, capítulo 18. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David pagando tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobat, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. David apresó 1000 carros, 7000 soldados de carro y 20,000 hombres de a pie. David desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobat, y David hizo 22,000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, de Tikhat y Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Sobat, envió a Adoram, su hijo, donde el rey David, para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía a Adorán toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro que habían tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Sadok, hijo de Ahitud, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Saxa,
era secretario. Benaías, hijo de Jehoyadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración. Bendito y alabado sea, Señor Dios nuestro. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos humildemente, Señor, que bendigas también a todos los enfermos. Pasa tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, restabléceles la salud y permite que puedan volver a sus quehaceres diarios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a tu canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por empezar a vivir este fin de semana en la gracia de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por todo lo que nos concede a cada uno de nosotros y que nos permite poder también estar a la escucha de su santa palabra en este día, donde compartiremos el capítulo número 18 del libro primero de las Crónicas. Este capítulo 18 va a resaltar también lo importante que es poder hacer las cosas que Dios nos manda, es decir, estar en obediencia al Señor. Y además que Dios va a bendecir a David y le va a hacer triunfar a David por donde quiera que iba, por donde quiera que él iba pasando, porque en la obediencia está también la integridad en humildad de la persona para poder hacer las cosas que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros poder realizar en medio de nuestra vida cotidiana. Y es así como desde la experiencia de un hombre que fue obediente a Dios, que era el ungido del Señor, que era el rey de Israel, tenemos nosotros para nuestra propia experiencia y poder así manifestar también a los demás esa experiencia del rey David, la nuestra, y se comunica a la otra persona para que esa persona también pueda estar en esa sintonía de obediencia y de cercanía para con Dios, porque desde ahí está la perspectiva humana y de la persona que se acerca a Dios con un sincero corazón. Este capítulo 18 va a presentar las victorias del rey David, como lo va a presentar desde el versículo 1. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y es parte también de este capítulo 18 cómo nos va a presentar esas grandes victorias que también va a conseguir el rey David, pero la va a conseguir con la gracia de Dios, porque Dios iba siempre delante del rey David, y el rey David, en obediencia a Dios, hacía lo que Dios también le mandaba. También va a presentar en el versículo 3 que David batió a Hadadezer, rey de Sobat, y además como también va a batir a otros reyes
pero como también Dios va a hacer triunfar a David donde quiera que iba, porque esta es la parte también importante a resaltar en este capítulo número 18 del libro primero de las Crónicas, como lo expresa claramente en el versículo 6. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. ¿Por qué Dios hizo triunfar a David por donde quiera que iba? Porque David era el ungido del Señor. Y aparte que era el ungido del Señor, era obediente también a los mandatos del Señor. Era un hombre que consultaba a Dios para encomendar todo lo que iba a realizar, y que también era una persona que estaba atento a la escucha de la palabra de Dios. Por eso, desde la obediencia que David tenía para con los mandatos y normas que Dios había dado, Dios va a hacer triunfar a David donde quiera que iba. Y desde ahí está la experiencia también de cada uno de nosotros, como al ver al rey David en obediencia a Dios, y cómo Dios lo bendecía grandemente, cómo David le dedicaba tiempo a las cosas de Dios, que eran en primer lugar las más importantes. Lo conllevaba también a él a bendecir al pueblo, y también llegar a su casa y bendecir a su familia. Y como Dios también le dice que Él va delante de él a preparar el camino, porque Dios tiene que ir delante nuestro. A Dios no lo podemos dejar atrás, no lo podemos dejar de último, no lo podemos dejar a un lado, sino que tiene que ir delante nuestro, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y Dios, al ir delante nuestro, va preparando el camino, pero también va alejando de nuestra vida todas las acechanzas de los enemigos que quieren vernos caídos y destrozados. Por eso David no se intimidó ante cualquier adversario que venía a atacarlo a él y atacar al pueblo de Israel. Y Dios lo bendecía grandemente por donde quiera que iba. Y es así, desde la experiencia del rey David, nos lleva a nosotros también a poder experimentar esa experiencia en medio de cada una de nuestras vidas. Manifestar todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dar a conocer cómo Dios ha hecho grandes prodigios en tu vida y en la vida de tu familia. No tienes que quedarte callado, no tienes que quedarte mudo, sino que tienes que tener la valentía de poder anunciar también a los demás cómo Dios ha hecho grandes cosas en ti y en tu familia, y también de poder reconocer la majestad de Dios y cómo Dios tiene que ir delante de cada uno de nosotros, y cómo Dios concedía también al rey David triunfar en cada una de sus batallas, y también por donde el rey David iba, Dios le concedía triunfar a él, porque Dios estaba con él y David tenía a Dios en primer lugar. ¿Y tú tienes a Dios en primer lugar en medio de tu vida
y tú eres obediente a los mandatos del Señor y tú tienes a Dios delante de ti que prepara tu camino para que tú puedas seguir su senda con humildad, con sencillez, con un corazón contrito. Como lo dice ese versículo 6, Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. ¿Por qué Dios le concedía triunfar a David? Porque David era un hombre obediente a Dios. Y esta parte se va a volver a repetir en el versículo 13 de este capítulo 18 del libro primero de las Crónicas. Puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Se vuelve a repetir esta escena y nos invita nuevamente a nosotros a no perder la confianza en Dios, a confiar plenamente en esa gracia y en esa misericordia del Señor. Dios hizo triunfar a David a donde quiera que iba. Dios bendecía a David eternamente. Dios le concedía a David poder triunfar sobre sus enemigos. Dios le concedía a David salud, prosperidad y también poder bendecir su vida, su familia y sus descendientes. Hay que estar en la sintonía de la obediencia, de la cercanía para con Dios. No te alejes de la presencia de Dios, no reniegues de Dios, no le achaques la culpa de todo a Dios, no lo hagas. Ábrele el corazón a Dios para que Él venga a vivir en medio de tu vida a plenitud, con una entrega profunda, con una entrega grande, que puedas tú sentir esa presencia de Dios en medio de tu vida, para que así puedas empezar a experimentar, ver, conocer, darte cuenta y sentir cómo Dios te ayuda, te ha ayudado y te sigue ayudando grandemente en medio de tu familia y en medio de tu vida. Hay que reconocer los grandes prodigios que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hay que ser agradecidos con Dios, hay que reconocer la majestad de Dios, hay que reconocer el poder grande de Dios y así poder, desde una experiencia personal con Dios, poder manifestarla también a los demás. Y es que, como lo expresa también el versículo 14 de este libro, el versículo 14 del libro primero de las Crónicas, en el capítulo 18. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo el pueblo. ¿Sobre dónde reinó David? Sobre todo Israel. ¿Qué administraba David? Derecho y justicia a todo el pueblo. Y hay que aprender también a ser justos, a dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. No tomar la justicia por nuestras propias manos, sino que alguien viene a ti y te insulta, preséntaselo a Dios, que Dios es el que hace justicia sobre todas las personas. Si alguien arremete contra ti, preséntaselo a Dios. Si alguien te ofende, si alguien está hablando mal tuyo, si alguien viene a arremeter contra tu vida porque tú estás evangelizando, estás compartiendo el enlace de la palabra de Dios, estás dando a conocer a Dios, a tu familia y a los tuyos, no
pierdas la paz ni la esperanza. Abandona todo en manos de Dios. Él está para ayudarnos y también para darnos la fuerza de seguir adelante. David, como Dios lo bendecía grandemente, David también tenía que dar de lo que ha recibido y administraba derecho y justicia a todo el pueblo. ¿Qué hacía David? Dios le daba a David y David daba también al pueblo, que le daba derecho, que le daba justicia, equidad, poder ayudar también a aquellas personas más necesitadas. Dios le daba a David y David le daba al pueblo. David le manifestaba al pueblo esa presencia de Dios, y es así como tú también tienes que manifestar a los demás esa presencia de Dios en medio de tu vida, y así poder atraer a muchos a un encuentro personal con el Señor. Ánimo, no tengas miedo. Dios está contigo para que puedas tener la fortaleza, la valentía de anunciar la santa palabra de Dios y dar a conocer a los demás ese mensaje de salvación, así como Dios hacía triunfar a David por donde quiera que iba. Dios también nos hace triunfar a nosotros sobre el pecado, sobre las tentaciones, donde quiera que vayamos. Pero hay que ser obedientes, hay que estar al servicio de Dios, hay que ayudar también a los necesitados. Que eso no se te olvide, porque Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros, que alabamos y bendecimos todo lo bueno que ha sido Dios en medio de nuestra vida y que lo seguirá haciendo, ya que nos ama con un amor eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y saludamos a cada uno de ustedes que se hace presente para la escucha de la santa palabra de Dios. Y no se te olvide compartir el enlace, darle un dedito para arriba y vivir a plenitud la santa palabra de Dios.